qué nos enfrentamos, qué es lo que viene y por qué los trabajadores del sector público deberían estar más tranquilos y no tan preocupados con esto que se ha aprobado en el Parlamento. Comenzamos con esto último, y tiene que ver básicamente la gran preocupación en el tema de los despidos masivos, ¿no? Eso es lo que de alguna manera ha estado señalándose. Y esto en lo que se ha aprobado es prácticamente imposible. ¿Por qué razón? Había dos artículos que estaban siendo cuestionados que tenían que ver con la terminación de la relación del servicio civil. Uno que era la supresión de puestos y lo segundo que tenía que ver con la eliminación de determinadas entidades por norma. Y lo que se ha establecido básicamente son candados especiales para que si esto se da de manera excepcional, en primer lugar, que sea debidamente fundamentada, con una norma del más alto rango dentro de el propio sector y adicionalmente con dos informes previos antes de proceder a eso. Es decir, en todo sistema hay gente que entra y que sale de una empresa X determinada, pero lo que usted nos dice es que con esta ley más bien se establecen garantías para los trabajadores para que estas salidas, si se tienen que dar, se cumplan con todo lo que en dos de los temas que ellos estaban planteando, ¿no? Uno que era la supresión por causas tecnológicas, organizativas, y el otro que tenía que ver con cuando se decide que una institución sea extinguida. Entonces, en ambos casos, lo que se ha hecho es establecer candados para efectos de que si eso se da excepcionalmente, con la fundamentación debida y además con garantías para que puedan postular a otros cargos dentro del Estado. Porque, digamos, la lógica que hay dentro del proyecto, digamos, basado en la meritocracia, es que los trabajadores, los servidores civiles puedan postular a diversos cargos dentro del Estado. Entonces están haciendo prácticamente ustedes con esa norma que el tema de supresión de puestos y reorganización dentro del Estado sea casi imposible, porque dos informes y todo este tema lo que va a hacer es imposibilitar que el Estado pueda ajustarse a las nuevas realidades. Sí, yo no diría imposibilitar, lo que ha hecho es establecer si ya es difícil hoy en día, con esto va a ser mucho más difícil. Y ya tenemos en el Estado tantas instituciones que en realidad debería pensarse en ver cómo se reorganizan de nuevo para hacer justamente frente a las necesidades que tiene el país. Ya, la reorganización no es para pensar únicamente en cómo nos reorganizamos por establecer, digamos, número de trabajadores en cada institución. Nos reorganizamos para servir adecuadamente. Y si eso implica inclusive que podamos crecer en ciertas cosas, hay que hacerlo. Yo tengo un ejemplo ahí que me parece que es fundamental, en servicio de atención al ciudadano. Cuando en servicio de atención al ciudadano en el país únicamente se hace a través del idioma español. Si eso significa que tengamos que decirle a nuestros ciudadanos, te vamos a atender en el idioma materno, y eso significa contratar personas, tenemos que contratarlas. Porque lo que tenemos que mirar principalmente es cómo damos un mejor servicio. La reorganización tendría que estar pensado en eso principalmente, en cómo hacer que, en primer lugar, se capaciten suficientemente todos los trabajadores que están en el Estado en ese momento y los nuevos que ingresen, y en segundo lugar, cómo damos una mayor... de los dos caminos. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Crecer para un lado, pero también en las cosas que ya no están funcionando, reorganizarlas, y en algunos momentos es necesario también desaparecer organizaciones. O sea, esa es la verdad. Digámoslo así. Si en un momento no eso se plantea, crecer y crecer. Pero digamos, lo que está pensado no es en este momento, no estamos pensando en ese momento, hay que achicar el Estado. Lo que tenemos que hacer es reorganizarnos para dar un servicio mejor. Esa es la mirada. La mirada tiene que ser esa porque es lo que va a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Entiendo que tampoco es momento de ponerse digamos, hacer cálculos de cuántas personas tendrían que salir antes de una evaluación, ¿no es cierto? Creo que eso es fundamental, que se empiece por lo menos a evaluar el desempeño. No digo que pasen exámenes como los maestros, pero algo se tiene que mirar. Algo tan sencillo
como verificar que los funcionarios públicos cumplan sus horarios. ¿Cuántas veces los peruanos vamos a ventanillas de atención y hay algo tan sencillo como que alguien no está sentado en su lugar porque está hablando por celular, o se fue al baño y el baño parece quedar en Alaska porque no regresan en 3 horas, o de donde debía haber 4 ventanillas abiertas hay una, o cuando uno sale llega a migración donde debiera haber una persona trabajando, recibiendo pasaportes, está conversando con alguien más. ¿Dónde queda ese aspecto tan simple como que en una empresa privada tú te podrías quejar, oiga, la atención es pésima, y en el Estado uno voltea y tiene que bancarse la pésima atención? ¿Cómo hacemos para que esta reorganización tome en cuenta esa opinión tan básica? Esa es la idea. Digamos, pero si no se le va a sancionar a esa persona que se fue al baño 8 horas, ¿qué hacemos? No, pero digamos, no mezclemos los temas, ¿no? A esa persona que digamos, no está cumpliendo con su servicio, hay causales específicas de sanción. Todo lo que es el régimen disciplinario, lo hay ahora, lo hay también en esta nueva norma. O sea, en eso no estamos cambiando. Lo que estamos pensando con la nueva norma es cómo las personas que van a estar en los puestos son aquellas que son las mejores que están en esos puestos. Lo que pasa es que sí tienen que cambiar eso que dice usted, que no están cambiando, y se lo explico por qué. Porque como ahorita el que se va al baño 4 o 5 horas no lo votan, ese puesto siempre va a ser ocupado por una persona que se va al baño 4 o 5 horas, y no solo eso, sino que todos los demás van a hacer exactamente lo mismo. Pero, Pati, esos son los derechos adquiridos, pues, que reclama la CGTP, no según ley. A eso voy. ¿Cómo se maneja, ¿cómo se maneja una burocracia? Con ese toro? Digamos, que en algún sentido se ha acostumbrado a trabajar de cualquier manera. La lógica de esta norma principalmente es un tema de cómo incrustamos el tema de meritocracia dentro del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho que en este momento no se sancionen cierto tipo de acciones o inconductas, digamos, es responsabilidad de los titulares. O sea, antes, hoy y mañana. O sea, eso no va a cambiar. O sea, no es porque establecemos una nueva ley que eso va a cambiar. Lo que la ley va a hacer y tiende a eso es cómo en el puesto determinado va a estar la mejor persona, porque todo se va a hacer a través de concurso. Entonces, ese concurso nos va a llevar a que se cumplan los perfiles, que en este momento no existen perfiles en el Estado, no hay elaboración de perfiles, sino en pocas instituciones, y en segundo lugar, a esa persona que está ocupando ese puesto, digamos, tenga la capacitación suficiente para efectos de atender adecuadamente. La ministra de Trabajo nos dijo hace unos momentos que no tendría que temer el empleado público, tampoco la implementación de esta ley, la entrada en vigencia, porque era una cuestión voluntaria al final. ¿Cómo funciona esto de la voluntariedad? Porque Cayetana decía que de 3 regímenes vamos a pasar a 4 en el sector público, entonces si esto es así de voluntario. Por favor. Lo que se ha pretendido es, en este caso, que los trabajadores que están en 276 y 728 puedan postular a los puestos nuevos que se establezcan. Hay una reorganización de la institución en el sentido de que va a establecerse cuáles son las necesidades, se va a establecer cajoncitos, digamos, que va a ser cada puesto con su perfil y con su valorización de puesto, y como consecuencia de eso va a haber un concurso. En ese concurso van a poder postular 276, 728 y CAS. Pero al nuevo régimen. Al nuevo régimen. Entonces, dejan el régimen antiguo y entran a su nuevo régimen. En ese momento, digamos, creemos nosotros que hay suficientes incentivos para que 276, 728 y CAS pasen a y postulen a ese nuevo régimen. Obviamente todo esto va a estar acompañado de temas de capacitación a las personas, a efectos de que se cumpla mejor. Doctor Cortés, sí va a haber una reorganización al interior de la institución. Usted mismo está diciendo, va a haber una reorganización para que la gente postule estos nuevos puestos. O sea, sí va a haber una reorganización. Sin lugar a dudas, o sea, la idea es justamente... llevar a que se incrementen puestos o que se disminuyan puestos. Digamos, lo que nosotros creemos en este momento es que lo que va a suceder principalmente es a establecer claramente, porque en este momento no lo sabemos, en cualquier institución del Estado no sabemos si estamos cumpliendo todas nuestras labores, todas nuestras responsabilidades, y en segundo lugar no estamos claros sobre todos los perfiles que necesitamos. Entonces, en este momento sí, potencialmente podría suceder, pero no es la idea de decir, y no estamos pensando en eso, que como consecuencia de esta nueva mirada que demos en las entidades, lo que vamos a hacer es despedir masivamente. Ahora, lo que preocupa, eso no es ningún tipo pero sí va a haber una reorganización, que hay que también poner las cosas en claro, ¿no? Pero
de alguna manera, no es un objetivo, podría ser una consecuencia en la medida en que la gente no se ajusta a los procedimientos que se establezcan. Y el Estado, recordemos, no es beneficencia, sino más bien tiene que ser Sin más lugar a eficiente dudas, en la atención sin al lugar a público. dudas. No estamos pensando ni que el Estado sea beneficencia, ni estamos pensando en que el Estado lo que tiene que hacer es reducirse. Lo que tenemos que pensar es cómo, en una mirada de crear y saber exactamente cómo cumplimos nuestras funciones en favor de los ciudadanos, hacemos una planificación en recursos humanos que tenga como consecuencia dar un mejor servicio a los ciudadanos. Ese es el objetivo principal. Y ahí también hay un tema, el tema de las evaluaciones, porque va a haber una evaluación y si el trabajador no pasa esa evaluación, hay una capacitación. Nuevamente hay una evaluación para ver si esa capacitación fue eficiente o no. Tiene como 3 oportunidades el trabajador. Sí, va a ser una evaluación anual, lo que se ha planteado son evaluaciones anuales. Entonces, se va a hacer una evaluación por desempeño, no es un examen, sino es... Por el tema que justamente mencionaba Patricia, que también sirve, si estoy en migraciones, cuánta gente ha atendido, en qué tiempo. Sin lugar a dudas, cómo me desempeñé, entonces, cómo me desempeñé en mi labor durante el año. Si salgo mal en una evaluación, tengo la capacitación. La capacitación. Salgo, digamos, nuevamente desaprobado en la siguiente evaluación, esa persona tendría que salir del servicio civil. O sea, recién a los 2 años. Recién en la segunda evaluación, sí. Yo, la verdad, no le encuentro muchas diferencias a la metodología de reemplazo y de capacitación que se usaba para la ley de carrera pública magisterial. Era más o menos parecido. Se le da a la persona la oportunidad de ir. Exacto, eran hasta 3 veces. Se le da la oportunidad, de capacitarse, y si no funciona, finalmente se va. Y era voluntario, y los beneficios eran tales que los profesores se iban a pasar. Y a este gobierno no le pareció una buena idea nada de eso. Y yo encuentro que la verdad esa ley no estaba tan mal, a pesar de que la realidad mostró que la voluntariedad no necesariamente es un atractivo, puede ser un escollo. Y segundo, ¿por qué repetir un modelo que ustedes mismos, el gobierno me refiero, lo consideró malo? Ya, pero son dos cosas distintas, pues. Una cosa, no. A ver. Porque, digamos, en la nueva ley de carrera magisterial lo que había era el tema del concurso. Digamos, lo que falló, digamos, finalmente es que eran pocos los maestros los que pasaban a esa ley. Era el concurso, que es distinto al tema de evaluación de desempeño. Son dos cosas diametralmente distintas, para dos instancias distintas. Entonces, eso fue lo que pasó, no la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, es más, lo que hemos hecho en este proyecto es recoger lo que ya estaba en la legislación actual. Doctor, pero usted mismo nos ha dicho hace un momento que para los nuevos, como se va a ver una reorganización de las entidades, la gente tiene que postular esos puestos, o sea que sí va a haber un concurso. Sí, va a haber un concurso, sin lugar a dudas. Entonces pero entonces ¿qué diferencia hay entre ese concurso y el concurso de la ley? La diferencia es abismal. ¿Por qué razón? Porque en el tema magisterial hay un solo perfil, uno solo, enseñar en clases, no hay otro. En el caso del Estado son miles de perfiles de acuerdo a las instituciones. Entonces, eso no está ni siquiera elaborado. Entonces, lo que tenemos que hacer es perfiles de cada uno de los puestos, y cuando eso esté determinado, ahí viene el concurso. Entonces, aquellas personas que vean que están y cumplen con el perfil, que no son únicamente requisitos, sino son competencias y conocimientos. Entonces, en esos supuestos, las personas van a postular. Por eso es una situación totalmente distinta. De acuerdo. Algunas preguntas que se las hago llegar que nos hacen desde el Twitter, que me parecen importantes. ¿Qué pasa con las personas que ya han ejercido un cargo durante mucho tiempo, pero no reúnen con el perfil? Y que no lo van a reunir porque de pronto no tienen los requisitos que se requerían para ese puesto. ¿Qué van a hacer? ¿Las van a cambiar? ¿Se les exonera? Dos cosas frente a eso. A ver. La primera es el tema de capacitación, y en segundo lugar es el tema de poder postular a otro puesto donde cumpla efectivamente el perfil. ¿La capacitación puede de alguna manera suplir el hecho de que originalmente no tenían los requisitos? ¿Una falta de título, por ejemplo? No, porque no estamos hablando únicamente de títulos, ¿no? Sino estamos hablando también de competencias y de conocimientos. Claro, eso se puede conseguir con una capacitación, pero el título no. Entonces, si el título era indispensable para el perfil... Pero es que es raro que en este momento, sí en los requisitos para acceder al puesto dice título de abogado, esté una persona que no tenga título de abogado. O sea, eso es una irregularidad. Le aseguro que se lo va a encontrar. Bueno, pero bien. posiblemente... Si es irregular, tiene que corregirse. Obviamente. Otra de las percepciones que me dicen es, hoy en los cargos en el Estado por CAS están dirigidos en un 80%. ¿En qué medida, digitados, ¿no? ¿En qué medida esta ley los podría cambiar? La idea es hacer un concurso transparente, objetivo, y que tenga como finalidad justamente
que no exista y eliminar todo el tema de que voy a dirigir para que esta persona ingrese o voy a pasar una tarjeta para que esta persona ingrese. O sea, es evitar los concursos amañados. De acuerdo. Otra de las preguntas, ¿quién evalúa? Porque ese es un... La evaluación por preocupa. desempeño, ¿quién la Así hace? es. La hace cada institución en función de los lineamientos establecidos por servir.